porque fueron transformados su cuerpo, fueron transformados su forma, pero no fue transformado lo que tienen internamente. Por eso tenemos gente con traumas mentales, tenemos gente con discapacidades, tenemos gente con récord, tenemos gente con odio, tenemos gente que no quieren saber del hermano que le hizo la guerra en el pasado. Le digo por qué, porque le renovaron el cuerpo, pero no le renovaron el alma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios está con cada uno de ustedes que siempre está conectado, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano, que está caído está siendo levantado. Por eso le invito que comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. En esta ocasión le quiero predicar un tema especial que le va a bendecir a su casa, a su familia, su ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Vaya conmigo a la carta a los Romanos, su capítulo 8, versículo 1. La carta a los Romanos, su capítulo 8, versículo 1. Y la palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna, es vida y paz. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100%, Señor. Yo predico tu palabra y tú restaura. Yo predico tu palabra y tú vivifica, Dios. Nosotros predicamos tu palabra y tú lo haces, Dios mío. Predicamos tu palabra y tú liberta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero predicarle con el tema guiado por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Mire, amado, lo primero que usted tiene que saber es que cuando hablamos de guianza, estamos hablando de dirección. Cuando hablamos de guianza, estamos hablando de directrices. Estamos hablando de algo que te va a guardar o algo que te va a indicar dónde usted debe de caminar. Por ejemplo, en los centros turísticos o los lugares turísticos que tenemos aquí en los diferentes países, siempre hay personas que se llaman guía turística o guía turista. Esta persona tienen en la encomienda de comenzar a guiar a todo turista que no sabe el lugar, pero quiere comenzar a andar por el lugar. Porque si va al lugar y no sabe el lugar donde debe de ir, entonces se va a entrar en escenario que no tiene que entrarse. Por lo tanto, cuando hablamos de guianza en el Espíritu o la guía espiritual, estamos hablando de vivir según lo que el Espíritu quiere que usted viva. Cuando hablamos de vivir en el Espíritu, en este contexto, no estamos hablando de cualquier espíritu. Estamos hablando del Espíritu de Dios. La palabra de Dios establece que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que está diciendo, antes que existiera el hombre, ya el Espíritu tenía movimiento. Lo que quiere decir que el movimiento del Espíritu no está calificado por el movimiento del hombre. Hay hombres que piensan que van a detener que el Espíritu se mueva porque ellos no se mueven. Hay hombres que piensan que van a detener la acción del Espíritu porque ellos no tienen acción. Pero el apóstol Pablo comienza a hablar a la carta
carta a los Romanos, su capítulo 8, versículo 1, comenzando. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que está hablando y está diciendo, ahora pues ninguna condenación. En otra revisión dice, ahora pues no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne. Venancio, explícame esto. Lo que le estoy explicando a usted es que todo el que se encontró con Jesús, la vida le cambió. Todo el que se encontró con Jesús, su panorama fue transformado. Todo el que se encontró con Jesús comenzó a vivir en el Espíritu. Nadie que no se encuentre con Cristo puede tener una vida espiritual. Nadie que no se encuentre con Cristo puede tener una vida sobrenatural. Ahora, ¿qué dicen? En la traducción del lenguaje actual dice, bueno, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. ¿De quién está hablando aquí? ¿O de qué castigo está hablando aquí? Aquí no está hablando de cualquier castigo. La Biblia establece, hablando en Apocalipsis 20:15, el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero en el capítulo 3 también del libro de Apocalipsis habla de que Dios le habla a la iglesia y le dice, por haberte guardado por mí, por haber guardado mi paciencia, por haberte mantenido firme, yo te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Venancio, explícame esto. Lo que yo le estoy explicando a usted es que vivir en el Espíritu te da beneficio. Vivir en el Espíritu te da bendiciones. Vivir en el Espíritu te exceptúa de cosas. Vivir en el Espíritu te entrega bendiciones que usted nunca imaginó. Los beneficios de vivir en el Espíritu es que te quita del infierno, pero te establece en el cielo. Los beneficios de vivir en el Espíritu es que ya no vas a vivir en condenación, sino que vas a vivir en libertad. Vivir en el Espíritu es que la muerte ya no te domina, pero te domina la vida. Estoy hablando con alguien, le estoy diciendo, es que cuando tú vives en el Espíritu te quita la esclavitud del pecado. Cuando tú vives en el Espíritu, el diablo no te puede hacer frente. Cuando tú vives en el Espíritu, no hay nada que te detenga. Cuando tú vives en el Espíritu, no hay nada que te condena. Cuando tú vives en el Espíritu, eres imparable. Ahora, ¿qué establece la palabra? La palabra está estableciendo y está diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están aquí en Cristo Jesús. Lo que está diciendo que estar en Cristo es lo que te va a exceptuar a ti de no estar condenado. Hay gente que están en el templo pero no están en la iglesia. Venancio, ¿cuál es la diferencia entre templo e iglesia? El templo tiene que ver con la estructura física. La iglesia tiene que ver con la estructura espiritual. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a usted? Es que tenemos mucha gente dentro del templo, hace la liturgia del templo, se congregan en el templo, pero no están en Cristo Jesús. Lo que te va a librar a ti de la condenación no es que tú vayas a la iglesia. Lo que te va a librar a ti de la condenación es que tú seas parte de la iglesia de Cristo. Porque tenemos gente que pertenecen a un concilio, pertenecen a una denominación, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo. Y los que no se van a perder, los que se van a salvar, los que serán protegidos, son los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Dios mío, gloria a Dios. Se me están entrando ganas de predicarle, amado. Venancio, explícame esto. Es que el diablo no le teme a los creyentes que prediquen. El diablo no le teme a la gente que pertenezca a un templo. El diablo no le teme a la gente que pertenece a una religión. El diablo le teme a la gente que está en Jesús, porque Cristo fue que lo venció en la cruz del Calvario. Venancio, porque el diablo no puede condenar ni tampoco puede acusar a los que están en Cristo, pero así los que están en el templo, porque el templo no murió en la cruz. La religión no murió en la cruz. Dios mío, la liturgia no murió en la cruz. El que murió en la cruz se llama Jesús. Se lo vengo a repetir de nuevo. El diablo no respeta a la gente que están pegados del pastor. El diablo respeta a la gente que están en Jesús. Diga conmigo, no tengo casa pero estoy en Jesús. Diga conmigo, no tengo dinero pero estoy en Jesús. Diga conmigo, no predico lindo pero yo estoy en Jesús. Pero corre brosato robrosa.
Está diciendo, ahora ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios mío, está diciendo ahora, por estar unido a Él, el Espíritu Santo, Dios mío, nos controla y nos da vida y nos has librado del pecado y de la muerte. Eso lo dice la traducción de la caja actual. Pero ¿qué dice la pechita en arameo? Dice, porque la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y muerte. Dios mío, Venancio, explícame esto. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que el beneficio de estar pegado a Cristo no hace que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo sea nuestro paracleto, que el Espíritu Santo sea nuestro hacedor, que el Espíritu Santo sea nuestro guiador, que el Espíritu Santo sea nuestro protector. La Biblia establece que cuando usted vive en Jesús, usted tiene a Cristo en su corazón, ya la vida carnal usted tiene que despojarse y ya no vive por la carne, sino que vive por el Espíritu. Ay, Dios mío, estoy hablando con gente que ellos van a decir, a mí no me controla la carne, a mí me controla el Espíritu. Cuánta gente lo controla su voluntad, cuánta gente lo controla su carne, a cuánta gente lo controla su deseo. Pero te estoy diciendo, es que te hace falta de Cristo. Cuánta gente tenemos en el templo que necesitan a Jesús. ¿Por qué necesitan a Jesús? Porque están viviendo en la carne. Todo el que está en Cristo murió en la carne, pero vive al Espíritu. De rebrosato robrosa mano. Y torobroco robroseta rabacay. Le tarebracate rebacay. Shato brosheto ni cutuli batua. Matore bracande reverseta rabaracay. Lo corre bresendo ni bacote rebaracay. Y comienza a hablar el Espíritu y comienza a hablar Jesús. Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo, no hay condenación. Ya usted sabe, el primer versículo está hablando de condenación, está hablando de libertad. El primer versículo está hablando de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está diciendo los que no son guiados por la carne, porque todo el que está en Cristo tiene la evidencia de que el Espíritu lo guía. Hermano, Cristo cuando anduvo en la tierra, a Cristo no lo guió su carne. Cuando Cristo anduvo en la tierra, a Cristo lo guió su Espíritu. Dios mío, Venancio, explícame esto. A mí no me diga que tú estás en Jesús y desde que te viene algo a la mente tienes que hacerlo. Hermano, tenemos que volver a la cruz del Calvario. Hermano, tenemos que volver al sacrificio de la cruz. Hermano, tenemos que crucificarnos juntamente con Él. Tenemos que matar nuestro deseo. Tenemos que matar nuestra carne. Dios mío, tenemos que entender que todo el que esté en Jesús tiene que vivir por el Espíritu. Pero dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pueblo, condenó el pecado en la carne. En otra revisión dice, hablando de la ley de qué, hablando de la ley del pecado, está hablando, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz. Lo primero que usted tiene que saber es que el texto sagrado dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Venancio, explícame esto. Lo que le estoy diciendo a usted, que lo que se le entregó a Moisés allá en el monte cuando duró 40 días y 40 noches, Dios sabía que eso no iba a ser capaz de redimir al hombre, sino que eso lo que iba a hacer era que iba a revelar la inmundicia del hombre. El hombre, la dispensación es bíblica. Hay dispensación de la inocencia, hay dispensación de la conciencia, hay dispensación del gobierno humano, hay dispensación de la ley. Venancio, explícame esto. Lo que le estoy diciendo es que la dispensación de la ley no era suficiente. ¿Para qué? Para la redención del
el hombre, pero Dios permitió la dispensación de la ley. Dios permitió la ley para que el hombre entendiese que por su propia voluntad él no podía ser salvo. Y cuando se dio cuenta que era incapaz, entonces Dios envió el capaz para que no haga capaz. Dios envió el santo para que no haga santo. Dios mío, ay, 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 ay. Esto se está poniendo serio aquí. Venancio, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Lo que yo le estoy diciendo a usted, que la ley de Moisés era incapaz de hacer, ni podía haber hecho, porque nadie puede controlar su deseo de hacer lo malo. Por eso el apóstol Pablo dice: lo bueno que quiero hacer, eso no hago, pero lo malo, eso es lo que hago, porque tengo una ley por dentro de mí que se me revela. En otro momento dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que está diciendo es que yo tengo algo por dentro que se llama pecado, los deseos que me están inclinando a hacer lo malo. Lo que quiere decir que por más que tú quieras hacer lo bueno, tú no lo puedes hacer por tu voluntad. Pero diga conmigo: por mi cuerpo no lo hago, pero el Espíritu es quien me está guiando. Escuche, porque nadie puede controlar su deseo de hacer lo malo. Entonces Dios envió a su propio hijo y lo envió tan débil como nosotros. Los pecadores lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de él Dios destruyó el pecado. Venancio, explícame esto. Lo que yo le estoy explicando, amado, es que nosotros estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Nosotros le habíamos dado la espalda a Dios. El pecado estaba dominando sobre nosotros. Pero cuando Cristo vino, que el Espíritu cubrió a María, el Espíritu yo siento una gloria de Dios aquí. El Espíritu cubrió a María, y cuando cubrió a María dice que le embarazó. Entonces desde el vientre de María comenzó a formarse la parte material del Hijo de Dios. Pero desde el cubrimiento del Espíritu se impartió lo divino del Cristo. Lo que quiere decir que era débil en la carne. Lo que quiere decir que tenía un cuerpo igual que nosotros. Lo que quiere decir que tenía materia igual que nosotros. Entonces Dios lo que permitió fue entrar su hijo dentro del vientre de María. Por eso dice el hebreísta: el que es la imagen misma de la sustancia del Padre. Lo que está diciendo que la sustancia le entraron dentro de María. Entonces el Padre impartió la sustancia y María impartió la materia. Dios mío, Venancio, explícame esto. Lo que te estoy diciendo es que por el Padre él tenía ADN divino, pero por María tenía ADN humano. Por eso dice la palabra del Señor que el salmista dijo en un momento: en pecado me concibió mi madre. Lo que está diciendo: soy pecador desde que nací, soy pecador desde que tenía en el vientre de mi madre. Lo que quiere decir que el pecado toma gobierno sobre ti cuando tú pierdes la inocencia y entra en el nivel de conciencia. Dios mío, por eso que mientras más elevado es tu conocimiento, más requerimiento de santidad tienes que vivir. Ay, Sama, Venancio, explícame esto. Ahora establece la palabra que Cristo comienza a caminar en la tierra. Cuando Cristo comienza a caminar en la tierra, la palabra de Dios establece que a los 12 años se le desaparece a María. María lo va a buscar. ¿Dónde tú estabas? 3 días desaparecido. No, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero dice que se fue con su madre. Duró 18 años en el anonimato. Nadie sabía dónde él estaba. Nadie sabía quién era ese muchacho. 30 años en anonimato. 30 años que nadie lo conocía. Pero estaba siendo formado por el Espíritu. Estaba siendo guardado por Dios. Porque hay un tiempo donde el Espíritu te guarda. Pero hay otro momento donde el Espíritu te exhibe. Hay un momento donde el Espíritu te dice retente. Pero hay otro momento donde el Espíritu te acelera. Por eso, hermanos, los beneficios de estar en el Espíritu es que el Espíritu sabe cuando debe de correr, pero el Espíritu también sabe cuando te debe de detener. En los beneficios de estar en el Espíritu es que el Espíritu sabe en el momento donde tienes que abrazar, pero también el momento donde debe de atenerte
de abrazo. El Espíritu sabe en el momento donde debe de llorar, pero también en el momento donde debe de reír. El Espíritu Santo sabe en el momento donde debe de abrir espacio y en el momento donde debe cerrar espacio. Ahora que establece 30 años, nadie lo conoce, nadie sabe quién él es, pero estaba siendo formado en el anonimato por el Espíritu. Ahora llega el tiempo de sus 30 años. En el tiempo de los 30 años, en el pueblo judío, según la cultura de ellos, era donde la gente podía comenzar a emprender su trayectoria ministerial, su trayectoria religiosa y cultural. En los 30 años era donde ya podían ejercer el sacerdocio. De los 30 años en adelante era donde ya podían ejercer el conocimiento. Por lo tanto, a los 30 años, él cumpliendo con la cultura de ellos, entonces comenzó su ministerio. Cuando comienza su ministerio, dice que fue al Jordán. Cuando va al Jordán, el ministerio más trascendente del tiempo, llamado Juan el Bautista, dice que le está preguntando a Dios: ¿y cuál es tu Mesías? Y dice que Dios le dijo: Juan, el que tú veas que el Espíritu descienda sobre él como paloma, ese es mi hijo. Y dice que cuando Cristo iba llegando al Jordán, el Espíritu descendió sobre él como forma de paloma. Y se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo amado. Ay, Sama, Dios mío. Venancio, ¿qué es lo que tú dices? Es que el mismo Espíritu que te guía es el mismo Espíritu que te promociona. Porque dice la Biblia que nuestro Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Lo que está diciendo que nadie que esté en el Espíritu, y yo que esté en el Espíritu, no me voy a dar cuenta de que tú eres un ser espiritual. Te digo por qué le estamos dando el altar a personas corrompidas, a personas que no conocen a Dios, a personas que no tienen unción, a personas que no tienen relación, porque nosotros hemos abandonado la guianza por el Espíritu y ya no nos guía el Espíritu. Quien nos guía es el Facebook, quien nos guía es el Instagram, quien nos guía es el TikTok, quien nos guía es el YouTube, quien nos guía es WhatsApp. ¿Por qué? Porque de acuerdo al movimiento que tú tengas en las redes, es de acuerdo a la promoción que tú vas a tener de la persona que te van a llamar. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu, cuando un pastor es guiado por el Espíritu, le ora a Dios y le dice: Dios mío, revélame quién es esa persona, revélame quién es ese hombre. El que es guiado por el Espíritu, la gente no lo engaña. El que es guiado por el Espíritu, la gente no le puede hablar mentira. Porque podía mucha gente decir: yo soy el Cristo, pero Juan no estaba viendo sobre ello el Espíritu. Así mismo pasó con Pedro. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro estaba guiando a la iglesia, dice que había una pareja llamado Ananí y Zafira, y comenzaron a mentirle a Pedro. Y Pedro le dijo: Ananías no me ha mentido a mí, sino al Espíritu Santo. Porque todo el que le miente a una gente que es guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo revela tu mentira, pero también te quita la vida que tiene. ¿Cuánta gente piensa que van a mentir delante de la gente ungido, delante de la gente que tienen a Dios? Hermano, usted perdió su brújula, pero todavía mi Espíritu la tiene. Bufanda y corre brochato a ni le basheli batuli bashetu numanawa. ¿Cuánta gente hablando mentira? Y ellos piensan como que ya uno se le perdió la brújula. Ay, ay, ay. A usted se le perdió, pero el espíritu que yo ando no. Hay gente que ellos vienen donde ti. Ellos te enseñan su background. Te dicen: yo soy licenciado. Te dicen: yo soy el predicador. Te enseñan sus redes sociales. Te enseñan todo lo que tienen. Y después terminan diciéndote: vamos a movernos. Vamos a hacer una actividad. Y tú ves todo eso, wow, buena plataforma, buena palabra, pero hay un problema. ¿Cuál? El Espíritu no me ha dado testimonio de ti, y de que en el Espíritu no me dé testimonio, yo no hago alianza con eso. Porque muchas veces puede estar haciendo alianza con gente que son serpientes. Si no, pregúntaselo a los de Cabes de Galaad, que querían hacer alianza con Naas el amonita, y Naas significa serpiente. Lo que le estoy diciendo a usted, que usted quiere hacer muchas veces alianza con serpientes, porque la serpiente viene transformada, la serpiente viene con apariencia, la serpiente viene con dinero, la serpiente viene con plataforma. Pero serpiente, te equivocaste, porque tú puedes engañar a una Eva en el huerto, pero no va a engañar a un Cristo en la cruz. Estoy hablando con gente y le estoy diciendo: yo no estoy con Adán en el huerto, estoy juntamente con Cristo crucificado. Ay, penda y todo.
Hermanos, el que no tiene el Espíritu puede ser engañado fácilmente. Pero el que tiene el Espíritu, para engañarlo es difícil. El que tiene el Espíritu, pasa como pasó con Pedro. Ananí y Zafira le estaba mintiendo y el Espíritu le reveló. El que tiene el Espíritu le pasa como a Ahías, que la mujer de Jeroboam se pinta, se cambia, se transforma, pero el Espíritu te dice: profeta, ahí viene la mujer de Jeroboam, háblale la palabra, dile esto, porque antes que tú llegase, el Espíritu me estaba revelándome. Escucha esto. Está diciendo y está revelando la insuficiencia de la ley. Y yo no entiendo cómo personas que a esta altura de juego todavía quieren vivir por la ley. Yo tengo una frase que dice que hay personas que dicen vivir en la gracia, pero todavía practican la ley. Con su boca profesan gracia, pero con su acción profesan que están en la ley. Porque la gracia vino a dar vida. Por eso dice el texto sagrado, hablando en el capítulo 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son el Espíritu en la cosa del Espíritu. Escuche esto, dice en otra revisión: lo que hizo fue que ya no vivamos de acuerdo, ay Dios mío, que ya no vivamos de acuerdo a lo que nosotros queríamos hacer, a nuestro malo deseo, sino conforme a todo lo justo mandamiento de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Lo que está diciendo, amado, Cristo no vino a abrogar la ley, Cristo vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Para que ya en la ley usted no tenga que cumplirla sola, sino que usted la va a cumplir. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, es insuficiente salvarnos por nuestra obra, es insuficiente salvarnos por nuestra acción. De la única manera, amados, que nos vamos a salvar es estando en Cristo Jesús y guiado por el Espíritu de Jesús. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los que no viven sin controlar su malo deseo, solamente viven en qué? En hacer lo malo. La gente que son controlados por los malos deseos, entonces además piensan en hacer lo malo. Y el resultado de tu mente, lo que tú piensas en tu mente, será el resultado de lo que vas a accionar. Hermano, no me diga a mí que usted quiere bendición cuando usted con su mente lo que está trayendo es tentación. Ay. Lo que piensan solamente en hacer lo malo, que son dominados por sus deseos. Hay gente que si usted comienza a hacer un escáner, usted va a ver que todo lo que piensan es malo. Ellos no te hablan nada bueno. Hermanos que están en la iglesia y solamente me están criticando. Hermanos, tenga cuidado, eso te extraño, porque el que está en Jesús no solamente habla de guerra, también habla de bendición. No solamente piensa que el hermano le hace la guerra, sino también que hay hermanos que lo aman. Porque usted todo el tiempo piensa que le están haciendo la guerra y nunca piensa que hay alguien que lo ama. Solo piensan en hacerlo mal, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solamente piensan en hacer lo que desea el Espíritu. En otro punto está diciendo, hermano, hay una discrepancia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. El que vive en la carne lo revela que solamente piensa cosas malas, pero el que vive en el Espíritu piensa en cosas buenas. Lo que piense es lo que tú eres. Porque así como piensa, así serás tú. De acuerdo a donde llegue tu mentalidad, allí es donde usted va a llegar. Porque hay gente que llegan a la tentación porque su mente está trayendo la tentación. Por eso dice la Biblia, no diga que Dios te está tentando, o que el enemigo, cuando eres tentado en tu propia concupiscencia. Ay, Dios mío, hay una tentación que la provoca el diablo, hay otra tentación que la provoca tú, hermano, y la que provoca tú es peor que la que provoca el diablo, porque la que provoca el diablo tú sabes que la trae él, pero la que provoca tú
tú piensas que la hace él y la eres tú mismo. Dios mío, gloria a Dios. Por eso es que vivir según el Espíritu. Ahora, hermano, ya les quiero cerrar con esto. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios mío, escuche esto. Lo que dice en otra revisión llamada traducción del lenguaje actual. Por eso, los que viven obedeciendo a su malo deseo no pueden agradar a Dios, amado. Escuche esto, que dice el versículo 6. El 6 dice, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestro cuerpo desea, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo lo que desea el Espíritu, entonces tendremos vida eterna y paz. Lo primero que usted tiene que saber, que esto aquí es guerra entre pensamiento, amado. La guerra que hay aquí no es cualquier tipo de guerra. La guerra que hay aquí es una guerra entre pensamientos. Lo primero que usted debe de tratar es que el Espíritu le renueve su mente. Hay algo que yo veo que pasa mucho en la iglesia, es que la iglesia, mucha gente están sufriendo metamorfosis, pero poca gente están sufriendo metanoia. Metamorfosis tiene que ver con el cambio de parecer, con transformación de lo material, de lo corporal. Metanoia tiene que ver con transformación de la mente, con el transformación de lo interno. Por eso, amado, tenemos gente que todavía tienen la ropa, lo cambiaron la ropa, se vistieron de cristiano, están en la comunidad cristiana, pero todavía tienen una mentalidad impía. Le digo por qué, porque fueron transformados su cuerpo, fueron transformados su forma, pero no fue transformado lo que tienen internamente. Por eso tenemos gente con traumas mentales, tenemos gente con discapacidades, tenemos gente con récord, tenemos gente con odio, tenemos gente que no quieren saber del hermano que le hizo la guerra en el pasado. Le digo por qué, porque le renovaron el cuerpo, pero no le renovaron el alma. Ay, Shama, Dios mío, gloria a Dios. Venancio, explícame esto, amado, amado, amado. Debe de saber que debe de tratarte de renovarte internamente, y solamente renueva internamente el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tenemos gente que le quitamos el derrizado, le quitamos el pantalón, le quitamos el arete, pero todavía lo tienen internamente, y es peor pecado hacer eso, amado. Le digo por qué, porque están haciendo las cosas por qué, por querer agradar a otro, pero no por querer agradar a Dios. Tenemos gente convencida de lo que quiere su pastor, pero no están convencida de lo que quiere el Espíritu Santo de Dios. Tenemos gente cambiando por otro, pero no cambiando porque tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. Estoy hablando con una generación y le estoy diciendo, amado, ocuparse de la cosa de la carne te va a llevar al infierno. Ocuparse de la cosa de la carne te va a llevar al desastre. Ocuparse de la cosa de la carne te va a llevar a la destrucción, pero ocuparse a la cosa del Espíritu te va a dar vida y paz. Lo que le está diciendo aquí, cuando habla de paz, no te está diciendo que no va a tener guerra, sino que te está diciendo que en medio de la batalla tú vas a tener paz, en medio de la tormenta tú vas a tener paz, en medio de las dificultades tú vas a tener paz, porque la paz no es ausencia de preocupación, pero sí es una transformación internamente. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que pueden venir guerra. Por eso el apóstol Pablo dijo, estoy derribado, pero no estoy destruido. Estoy perseguido, pero no estoy desamparado. Ay, Dios mío, lo que le estoy diciendo, estoy en angustia, pero no estoy en desesperación. El diablo se equivocó de casa, porque él no sabía que la gente que vivimos en el Espíritu no golpean, pero tenemos paz. La gente que vivimos en el Espíritu no critican, pero tenemos paz. La gente que vivimos en el Espíritu nos destruyen, pero no nos derriban. La gente que estamos en el Espíritu, el diablo nos persigue por todos lados, pero no estamos desamparados. Y decimos, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Hermano, hermano, amigo, amiga, tío, abuelo, escuchen esto. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que vivir por el Espíritu y para el Espíritu. En el nombre de Jesús. Yo voy a hacer una oración por usted. Sama. Y toro broshaku, toro broshaba, tu toro brose.
Di tumba y combatuli tatuatuanuanio te berepresete li batuniato. En el nombre de Jesús. Declaro que su vida espiritual despierta. Declaro, Dios mío, que ahora comienzan a pasar cosas extraordinarias en la vida de ellos. Declaro que su mente es transformada. Declaro, Dios mío, abundancia de paz, aunque haya abundancia de guerra. Declaro que ellos entiendan, Dios mío, cuáles son los beneficios de vivir en el Espíritu. De vivir por el Espíritu y vivir para el Espíritu. Porque en tu carne se esconden los pecados. En tu alma se esconden los sentimientos. Pero en tu espíritu se esconde la bendición. Gracias, Señor. Y domito mi batufa. Baba bisha torrebre leli batole. Lebeli baseli batuli batu. Makupa moti tatua tuaneno domita tifatona. Lebede girebrecoti rebrecoti mano correbrecai. En el nombre de Jesús. Toca a Dios. El Espíritu ahora te toca. El Espíritu ahora te transforma. Lifaika. El Espíritu ahora te cambia. Luje, maije, itai. El Espíritu ahora te guarda. Lukumba y samba y cheli, jali, alejo no. El ebisamba y kendo relita leva shadi libeduni nanaya. Egerrebre cachetonim cononiatua. Atorebre bisa atorebrakai. Etoreba cuachotina noa. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esto fue la hora de la unción.